Bienvenidos a Las Mariposas del Alma, un podcast de la Sociedad Española de Neurología. Hoy vamos a hablar de la patología neurológica más frecuente en nuestro medio y también a nivel mundial, el dolor de cabeza. Y dentro de esto nos centraremos en la migraña, una patología muchas veces banalizada y con mucho estigma social, muy injusto, pues se trata de la enfermedad neurológica más discapacitante en mujeres menores de 50 años, que están en la plenitud de su vida laboral y social. Este capítulo lo ofrecemos gracias a la colaboración de Teva. Os habla Federico Castillo Álvarez, neurólogo general, con una especial inquietud en la prevención y promoción de la salud cerebral. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Ana Gago Veiga. Buenas, Ana, y bienvenida. Muchas gracias. Ana es neuróloga, está especializada en cefalea, trabaja en Madrid, pero a los 5 segundos uno ya se da cuenta de su origen gallego. Es fundadora y actual responsable de la unidad de cefalea de su hospital y además de ser una clínica experta, tiene una gran trayectoria como investigadora. Más de 70 publicaciones científicas de gran impacto, ponente en más de 100 cursos, autora de guías clínicas e investigadora principal de varias convocatorias competitivas. Tiene un reconocido prestigio nacional, ha recibido el premio a la mejor científica en cefaleas por la Sociedad Española de Neurología en el año 2022, es doctora en medicina y profesora universitaria desde 2019. Ha formado parte de la Junta Directiva Nacional del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología y coordina el Grupo de Cefaleas de la Comunidad de Madrid. Espero que disfrutéis de su faceta divulgadora y si os resulta útil y entretenido, compartáis este episodio y os animéis a suscribiros al podcast de Las Mariposas del Alma. Bueno, Ana, ¿y por qué es importante entonces hablar de cefaleas? Porque realmente es una de las patologías más incapacitantes que hay. De hecho, está considerada por la OMS, la migraña en concreto, una de la patología más incapacitante en mujeres menores de 50 años. Y es que eso ya pone en evidencia que realmente es una etapa vital en nuestra vida. Es decir, estamos en un momento álgido, ¿no? Laboral, social, familiar. Y además, por desgracia, es que no es la única cefalea que hay, la migraña. Hay más de 150 tipos de dolores de cabeza. Cefalea es un sinónimo de dolor de cabeza y, como comento, más de 150. Y migraña es una de ellas, pero por desgracia hay muchas más también. Eso es. Migraña, que también cuando a mí me dicen a veces eso de cefalea, migraña, dolor de cabeza, cefalea, dolor de cabeza, migraña y jaqueca, que hay veces que también utilizan este término. Y esto, como dices, tiene un impacto tremendo, porque estamos hablando de mujeres menores de 50 años en el cenit de todo, donde uno tiene que estar peleando por hacerse valer en los trabajos con 25 años que está empezando a trabajar. Eso tiene un impacto social tremendo, pero también tiene un impacto tremendo emocional. No, totalmente. Yo creo que tenemos que abordar en estos pacientes, es importantísimo que haya un diagnóstico adecuado y un tratamiento, porque realmente, como decimos, están muy incapacitados y por desgracia en la sociedad está muy estigmatizada. No es como otras patologías que se ven, ¿no? Si hay una fractura de fémur, se ve que el hueso está roto, ¿no? La migraña es como que tienes que confiar en lo que dice el paciente y por desgracia no todo el mundo los cree, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso es fundamental, que cuando un paciente venga a la consulta le escuchemos, empaticemos con su dolor, porque realmente es un dolor francamente incapacitante, insistimos, de las patologías más incapacitantes que hay, de todas las enfermedades que hay, con lo cual, y en un momento vital importantísimo, aunque por desgracia la migraña no excluye ninguna edad, puede haber tanto niños como edad media como pacientes mayores. Porque vamos a hacer esa diferencia, ¿qué es migraña, qué es cefalea? Primero vamos a distinguir entre lo que nosotros llamamos cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Exacto. Cefaleas hay más de 150 tipos, como decíamos, y es lo mismo que dolor de cabeza. No es decir ninguna enfermedad, es decir un síntoma, como decimos tos, por ejemplo. Las cefaleas, pues según nuestra clasificación, las dividimos en cefaleas primarias, donde la cefalea es el síntoma principal, como puede ser en la migraña, en la cefalea tensional o en otras. Y luego hay las cefaleas secundarias, donde la cefalea es un síntoma más de otra enfermedad que hay de fondo. Y esto es importantísimo porque la gran mayoría de cefaleas son primarias, no hay otra enfermedad detrás grave. Pero sí que es verdad que es muy importante consultar siempre, pero descartar cuando hay una cefalea secundaria, porque sí que es verdad que ahí puede haber una enfermedad grave detrás. Eso es, porque la cefalea es una manera de que el cuerpo protesta de muchísimas veces. Las principales cefaleas secundarias no son graves. La resaca es la principal cefalea secundaria y luego todo el que hemos pasado una gripe o hemos pasado la COVID tenemos cefaleas secundarias, pero luego hay una serie de cefaleas secundarias que sí que pueden ser más graves, pero la mayoría son primarias. Entonces, lo primero que tenemos que enseñar, yo creo, a la población general es a cuándo tiene que consultar por un dolor de cabeza. ¿Qué síntomas de alarma? Quizás algunos sean para irse corriendo, otros sean para consultar más tranquilo. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma que tú dirías que hace una cefalea preocupante? Vale.
realmente, si tienes un dolor de cabeza recurrente, a tu médico de atención primaria tienes que consultar, porque muchas veces lo que nos pasa es que el paciente asume que es normal, como ha visto a familiares de ellos con dolor, pues asumen que, pues bueno, pues mi familia tiene dolor, yo tengo que asumirlo, y por supuestísimo que no, cada vez hemos avanzado más, tenemos tratamientos que pueden mejorar y mucho la calidad de vida de los pacientes, con lo cual si un paciente tiene de forma recurrente un dolor de cabeza, debe consultar a su médico de atención primaria. Pero hay unos datos que llamamos datos de alarma, que debe consultar de forma urgente. ¿Y esos cuáles son? Por ejemplo, un paciente que nunca tuvo dolores de cabeza y de repente, más de 50 años, presenta un dolor de cabeza. Debe comentárselo a su médico cabecera, porque eso es un dato que es muy extraño con una cefalea primaria. Hay algunas que sí, pero lo más habitual es que comiencen antes. Luego, un dato para acudir directamente a urgencias es si un paciente está anticoagulado, como fármacos que pueden fomentar esto, como el Sintrom, pues sí que es verdad que esto sí que si te da un traumatismo craneoencefálico, pues sí que es verdad que si tiene un golpe en la cabeza debe ir directamente a urgencias. Pacientes que tienen una cefalea y tienen un tumor subyacente o están inmunodeprimidos como un VIH, también puede existir cefaleas secundarias a enfermedades más graves. Luego un subgrupo de pacientes que también nos importan mucho son aquellas pacientes embarazadas más allá del segundo y tercer trimestre. Una cefalea normalmente, en concreto la migraña, lo más habitual es que mejore a lo largo del embarazo, porque los niveles altos de estrógenos hace que normalmente mejore esa paciente. La migraña duele cuando fluctúan los niveles de estrógenos, con lo cual a partir del segundo trimestre, que están más estabilizados, lo normal es que mejore. Casos puntuales no, pero cuando una paciente embarazada de segundo trimestre tiene dolor de cabeza, que lo consulte, porque hay que descartar, por mucho que ya tenga antecedentes de migraña, hay que descartar otras causas. Y luego la cefalea que llamamos entrueno, esta cefalea intensísima, que es un nombre muy bien contado. Muy bien contado, porque dice entrueno, ¿qué es esa cefalea? ¿Cómo es esa cefalea? Entrueno por la que hay que ir a urgencia. Exacto. Es aquella cefalea que el paciente cuenta como que tiene el peor dolor de cabeza de su vida, como un estallido, un 10/10 en la escala de dolor, y lo ocurre además en el primer minuto. Eso. El paciente te dice, nunca he tenido un dolor así. Si un paciente cuenta este dolor, debe acudir a urgencias exactamente, porque es verdad que hay algunas causas graves, a veces luego no hay nada detrás y todo está normal, pero sí que es verdad que hay que hacerle una prueba de imagen en ese momento, incluso alguna prueba más. Y por esto yo sí que creo que la mayoría de la población general consulta, pero a nosotros nos preocupa, y cuando hemos hablado de cefalea, tú y yo, así antes de las cámaras, nos preocupa mucho esa normalización, esa persona que tiene cefalea toda la semana, 2 días de la semana, 3 días de la semana, pero como su madre le dolía 2 días, 3 días de la semana, y a su abuela le dolía 2 días, 3 días de la semana, considera que eso es normal. Eso no es normal. Exacto, no es normal que nos duela la cabeza. Un día puntual, pues al 90% de la población nos duele la cabeza algún día puntual, pero si es algo recurrente, por desgracia la migraña, por ejemplo, es el 12% de la población española, que es un porcentaje altísimo. Que si nos vamos solo a mujeres sería mucho más que el 12%, porque es una patología que tiene una preferencia en mujeres tremenda. Exacto, no es exclusiva de mujeres, por desgracia también hay hombres, pero sí que es cierto que es una patología muy prevalente. Entonces, como insistimos, y yo creo que es importante transmitirlo aquí, no hay que sufrir. Y cuando se tiene un dolor de cabeza, migraña en este caso en concreto, que es muy incapacitante, pues si es recurrente, no lo asumamos como y lo normalicemos, ¿no? Y menos culpabilizarnos, porque no tenemos dolor por culpa de nadie. Es decir, es una enfermedad y hay que consultar porque, como luego contaremos, hay muchos tratamientos, hay muchas novedades, y que sí que es verdad que podemos dar un tratamiento que mejore mucho la calidad de vida de los pacientes. Eso es. Y estas personas nos tienen que venir a consultar porque creo que se les puede mejorar muchísimo su calidad de vida. Uh-huh. No vamos a curar a nadie, porque las cefaleas primarias la mayoría no las curamos, pero si aprendemos a controlarlas mucho y podemos ayudar a nuestros pacientes a que la controlen mucho y ganen muchísima calidad de vida. Y tienen que venir a eso, a que les vendamos un poquito de calidad de vida y no a que les hagamos una prueba de imagen, porque muchas veces vienen y dicen, venga que me haga una resonancia. Y yo digo, pues mira, lo que yo te puedo ayudar, porque la mayoría de las cefaleas primarias no necesitan que le hagamos ni un TAC, ni un escáner, ni una resonancia. Uh-huh. Es un diagnóstico clínico, ¿verdad? Exacto. Como acabamos de comentar, en la consulta hacemos muchas preguntas. Vamos como preguntando muchas características del dolor, de las características del paciente, nos fijamos de los tratamientos que toma, y todo eso nos hace para ir descartando toda la lista que tenemos de datos de alarma, que algunos son los que acabamos de comentar, pero hay una lista más larga. Entonces el médico en la consulta va descartando datos de alarma, y si no tiene ningún dato de alarma y la cefalea cumple criterios estrictos de migraña, pues no es necesario hacerle una prueba de imagen. No, con eso no tenemos que quedarnos con miedo, porque si es de libro, digamos, siempre decimos esa frase, ¿no? Si es de libro, pues sí que es verdad que no es necesario, porque no, si es una cefalea primaria no va a haber un tumor detrás, que muchas veces es el miedo, y entendible totalmente, porque como decimos, no tiene que doler la cabeza. Eso es.
Eso es muy importante. Entonces, quedarnos con esa idea de la calidad de vida y hablar. Hemos hablado ya de la discapacidad, pero quiero retomarlo. Es decir, hablamos de la enfermedad más discapacitante por debajo de los 50 años en mujeres. Si a lo mejor hiciéramos una encuesta a alguien que no conoce la patología neurológica, diría el ictus, diría la epilepsia. No, es la migraña. Es la migraña esa enfermedad que es tan discapacitante. Y muchas veces nosotros incluso tenemos que discutir con compañeros nuestros de la importancia que tiene esta enfermedad porque le damos poca importancia. Porque la migraña tiene detrás un estigma social muy importante. ¿Tú lo percibes entre tus pacientes? Por supuestísimo. Y agradezco ese tipo de podcast de la divulgación social porque yo creo que la migraña es una enfermedad muchas veces invisible y por desgracia muchas veces el paciente lo intenta ocultar porque nota que si lo dice como que pues es una vaga que no quiere trabajar o no quiere ir a recoger a los niños y por supuestísimo que no, porque decimos la frase de una forma muy rápida, pero si nos paramos a pensarla, es la patología más incapacitante. Muchas veces nadie pone en duda que un día con demencia o un día con lo que llamamos tetraparesia, que es las 4 extremidades sin moverse, es incapacitante. Nadie lo pondría en duda. Pero se pone en duda que una crisis de migraña es incapacitante. Entonces, que sea la patología más incapacitante en mujeres menores de 50 años pone en valor realmente que es que esa paciente o esos pacientes en general pues realmente sufren muchísimo y nos llegan a la consulta muchas veces lo que comentábamos, 20 años con dolor de cabeza, han perdido muchísimos años de su vida que podían estar disfrutando porque ellos son los que quieren trabajar, ellos son los que quieren estar con su familia y con sus amigos, pero por desgracia la enfermedad no se lo permite. Y esto hace muchas veces que incluso el paciente tenga vergüenza de consultar y muchas veces hace que tengamos diagnósticos muy tardíos, porque el paciente con migraña, la paciente con migraña, muchas veces parece que estuviera siempre teniendo que justificarse, ¿no? Cierto. Y realmente no es inhabitual que llegue un paciente con muchísimos años de dolor con mucha frecuencia. Pacientes, lo que definimos como migraña crónica. La enfermedad de la migraña es una enfermedad en sí misma crónica porque a día de hoy, como decíamos, no tiene cura. Pero que no tenga cura, por supuestísimo que no significa que no podamos mejorar y mucho la calidad de vida de los pacientes, que es nuestro objetivo prioritario. Entonces, realmente un paciente que llega con más de 15 días de dolor, a lo mejor de 10 años, que se dice rápido, este paciente ha sufrido muchísimo. Y no lo dice porque piensa que no se le comprende, que son excusas, y esto sí que lo decimos mucho, ¿no? Lo decimos antes detrás de cámara, que cuando por fin en la consulta llega y un médico les escucha, les entiende, empatiza con ellos, pues es que se les nota que les cambia la cara porque dicen por fin alguien ha entendido lo que llevo tanto tiempo sufriendo. A veces es por cuestiones de tiempo, sin duda, porque vamos, por desgracia, con unos tiempos muy limitados, pero yo creo que eso no hay que perderlo y darle esa importancia que tiene y ayudarle, por supuesto, pues yo creo que eso también es un eslabón fundamental. Y si encima sumamos que la migraña no es solo dolor de cabeza y no son solo días con dolor de cabeza, todavía seremos capaces de entender más este estigma que tienen y esta discapacidad, incapacidad que produce la enfermedad, porque la migraña tiene varias etapas, ¿verdad? Tiene no es solo dolor de cabeza. ¿Cuáles son esas etapas? Me alegro mucho que me hagas esta pregunta porque siempre se equivale migraña con dolor de cabeza. Y sin duda que el dolor de cabeza es una de las partes más incapacitantes, pero por desgracia no es la única. La migraña tiene 4 fases y todas ellas pueden incapacitar al paciente. La primera es la fase premonitoria, que puede comenzar hasta 48 horas antes del inicio del dolor. Se caracteriza por una serie de síntomas muy inespecíficos como cambios de carácter, bostezos, sensación de disconfort en el cuello, apetencia por alimentos concretos. De hecho, esto siempre es uno de los grandes mitos que existe en la migraña, de que, pues comí chocolate y me producía dolor de cabeza. Ojo, que lo que se está viendo realmente es que ya hay áreas del cerebro que se activan antes de que empiece el dolor. Por ejemplo, en concreto, el núcleo accumbens, pues lo que produce es como apetencia por alimentos concretos. Entonces, esa apetencia por el chocolate ya es que tu crisis de migraña estaba comenzando, no es que el chocolate te produzca una crisis de migraña. Volviendo a la fase premonitoria, pues son síntomas muy inespecíficos que yo creo que es importante comentarlos y explicarles al paciente que forman parte de su migraña, porque no entienden por qué de repente están irascibles, por qué de repente están agotados. Realmente, cuando yo les explico en la consulta y paramos un poquito a explicarles esto, se dan cuenta de que es parte de su enfermedad y eso también les alivia porque comienzan a entender muchas cosas. Luego está lo que llamamos aura, que esto no lo presentan todos los pacientes. Los síntomas premonitorios los presentan alrededor de un 70-80% de los pacientes. El aura ya es un porcentaje menor, menos del 50%, y sí que generalmente lo más importante son los síntomas visuales. Distorsión de la imagen, puntitos, sensación de visión de agua, sensación de visión de túnel. Y luego
viene ya la cefalea propiamente dicha. La cefalea de la migraña, además del dolor de cabeza, se acompaña de una serie de síntomas que también nos ayudan mucho a diagnosticarlo en la consulta. Siempre cuando se lo explico a los estudiantes y a los residentes cómo diagnosticamos a una paciente con migraña o un paciente, pues es aquel paciente que tiene una hipersensibilidad a estímulos. No nos importa tanto si es de un lado o de otro, porque generalmente suele cambiar y además a veces coge toda la cabeza, sino que le molesta todo, le molesta que le abren los niños, que le molesta cualquier tipo de pantalla. No tiene por qué ser todo. Hay pacientes que tienen mucha, lo que llamamos sonofobia, que le molestan mucho los ruidos. Hay otros que le molesta mucho la luz. Hay otros también que es muy específico, que le molestan los olores. Y sobre todo, un dato que también nos ayuda mucho a diagnosticar un paciente con migraña es que el paciente prefiere estar sin mover la cabeza y quieto, a diferencia de otras patologías que le da como inquietud motora. En esto, el paciente prefiere estar como quieto y no mover la cabeza porque el movimiento cefálico le produce dolor. Y ya para finalizar, la cuarta fase es la fase posdrómica, o como le llaman los pacientes en su propia jerga, la resaca. Que lo describe muy bien. Porque lo describen fantástico, porque realmente es un dolor unos síntomas tan incapacitantes que el paciente no está bien. Ya no tiene dolor, pero no está bien. No le cuesta concentrarse, está muy cansado, y pacientes que tardan hasta un día completo en volver a estar bien. Eso es. Entonces estamos hablando de pacientes que tienen varias crisis. Pueden tener varias crisis al año, puedes tener varias crisis al mes, pero hay pacientes que tienen varias crisis a la semana, que empiezan 2 días antes, que terminan un día después. Pues claro, hay gente que es que está con la migraña cargando, es una mochila que se levantan el día 1 de mes y llega al día 30 y ha estado 26 días con la mochila puesta a la espalda, ¿no? De hecho, un concepto que ahora queremos hablar mucho, que es de los días cristalinos, porque muchas veces antes nos centrábamos días que tienes dolor. Y realmente días de dolor, como acabas de comentar, pues a lo mejor son 4 al mes, pero si sumamos todos los días que estás incapacitado por diferentes síntomas cognitivos, conductuales, pues realmente a lo mejor días cristalinos son muchos menos, ¿no? Eso es, porque cuando lo apuntan todo, a mí una cosa que me gusta mucho en la consulta y que a mí los pacientes con cefalea te dan muchas satisfacciones porque les podemos ayudar mucho. Sí. Y una de las cosas que más me gusta es cuando yo le llamo que se van blanqueando los calendarios. Quiero decir, cuando es un concepto muy visual y tal cual. Es muy visual, se va blanqueando el calendario, porque es que muchas veces llegan y cuando te plantan el primer calendario, cuando vienen a la consulta, bueno, lo hacen ellos, pero cuando le dices que lo apunten todo y te lo traen al día siguiente, dices, madre mía, hay colores en todos los cuadritos. Entonces, ver cómo se va blanqueando. Y claro, hablamos de estigma, entonces tenemos pacientes que están cansados y ya se están preparando, ya está cansado, ya lo veo ya flojo, que dentro de 2 días me va a decir que él tiene dolor de cabeza y que no puede. Claro, y no comprendemos que eso es el proceso vital de una enfermedad. Y muchas veces tendemos, incluso ha habido literatura por ahí, que tiende como a culpabilizar al paciente de su propia migraña, de su propio dolor de cabeza, de su propio... Y esto es un poco terrible, eso es algo que yo creo que tenemos que tener muy claro y tenemos que transmitir a nuestras pacientes. No tienen la culpa de tener Por supuestísimo que no. Y para nada, tienen una enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarle. Hay consejos que pueden hacer, que luego los comentaremos, de tratamientos no farmacológicos que pueden ayudar a mejorar su vida, pero sí que es verdad que nunca tienen la culpa de tener dolor. El paciente tiene una enfermedad, tiene un umbral más bajo a tener dolor, y sí que es verdad que pues tenemos predisposición a tener crisis de migraña, como otros cerebros tienen predisposición a otras cosas. En estos pacientes predisponen a tener dolor y podemos ayudarle a evitar factores desencadenantes, pero nunca culpabilizar ni el paciente obsesionarse hay pacientes que los pobriños en consulta se martirizan de que he hecho yo mal porque yo he tenido una crisis de migraña y yo soy el culpable de tener esa crisis. Y es que me enfadé y entonces me generé la crisis y a lo mejor ese enfado es un pródromo. Ese cambio de humor está más irascible en otros síntomas. Sí. Eso es. Entonces siempre dejar eso muy claro, que nuestros pacientes no tienen culpa de tener una cefalea. Y una vez que los tenemos ya localizados, lo más bonito de las personas, los médicos que trabajamos con pacientes con dolor de cabeza, es que se les puede ayudar mucho, ¿verdad? Total. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que por eso tenemos que insistir mucho de que no conformarse, ¿no? No hay que conformarse con tener dolor, porque además lo que decíamos, y realmente tener dolor genera dolor. Si tú tardas mucho en consultar, tienes más riesgo además de tener más dolor de cabeza. Entonces, ahora mismo siempre hablamos de 3 pilares en el tratamiento de la migraña y todos son importantes. Es verdad que algunos pacientes, a lo mejor el último no lo necesitan, pero los 2 primeros lo necesitan todos. El primer pilar es el tratamiento no farmacológico. Y sí que es verdad que, sin obsesionarse, porque es verdad que, insisto, el paciente tiene su vida y tiene que vivir la vida, porque eso es lo más importante, y disfrutarla, pero sí que es verdad que si tengo que resumir en una palabra es rutina. El cerebro con migraña tiene
riesgo de tener crisis de dolor y es verdad que cuando nos salimos de esa rutina, pues puede doler. A veces haciéndolo todo perfecto, ya os digo que el cerebro tiene predisposición y duele igual, pero sí que es verdad que intentando mantener un ritmo de sueño regular, no dormir entre semana, por ejemplo, levantarse a las 6 y de repente el fin de semana levantarse a las 11, esos cambios tan bruscos del ritmo del sueño pues puede perjudicarle. Tener una dieta equilibrada es fundamental. Es verdad que la obesidad y el sobrepeso fomenta tener más días de dolor de cabeza, pero sí que es verdad que aunque esté en normopeso, eso no implica que pueda comer ultraprocesados y que tenga una dieta súper desequilibrada. Para nada. Realmente la migraña, yo siempre digo que no es como una fractura. La migraña se repercute de muchísimo de cómo esté el paciente. Si tú estás bien, la migraña va a estar mejor. A veces, aunque estés perfecto, está mal, pero sí que es verdad que lo va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, recomendarle una dieta equilibrada, libre de ultraprocesados, comer sano, hacer deporte. Lógicamente, a alguien que tiene 15 días de dolor al mes con unos dolores muy intensos, pues no le vas a pedir que se salga a correr una maratón. Pero sí que es verdad que introducir el deporte, sobre todo cuando vamos mejorando también los días de dolor, es fundamental porque está demostrado científicamente que el deporte puede mejorar la intensidad y la frecuencia de la migraña. Hidratarse muy bien, que también es importante en verano sin duda, pero a lo largo de todo el año. La deshidratación baja el umbral y tenemos más riesgo de tener dolor. El alcohol también es un punto fundamental. Sí que es verdad que eso es uno de los desencadenantes más típicos de una crisis de migraña. La resaca del paciente con migraña suele ser mucho más intensa que la de un paciente que no tiene migraña. Y también otro de los grandes mitos, como decía antes, lo del chocolate, sí que es verdad que no hay que restringir una lista eterna de alimentos por el mero hecho de tener migraña. Sí que es verdad que hay pacientes que identifican claramente un alimento que les produce dolor de cabeza, pero con eso no cojan, pero solo son un 20%, el 80% no. Y de esos 20%, pues perfecto. Si tú identificas claramente que a ti este alimento te produce dolor de cabeza, quítalo, pero que no cojan listas eternas de Internet, porque Internet es muy malo en muchas cosas, hay muy buenísimo en otras, porque también es verdad que ahora mismo, como este podcast, podemos dar información que antes no teníamos, pero otras veces las fuentes son poco fiables y hay de todo, ¿no? Eso es, hay que usar mucho la experiencia personal, no cogerte una lista eterna y quitarlo todo. Yo tengo una anécdota muy buena que era una paciente que tenía que venía y me decía que tenía migraña, crisis de migraña todos los domingos cuando iba a casa de la suegra. Y me decía, Federico, te doy mi palabra de honor de que mi suegra la quiero un montón, que no hay ningún problema con ella, porque es que se sentía culpable de que cada vez... Y descubrimos que la suegra hacía tortilla de chorizo. Y quitamos el chorizo de la tortilla y esta mujer pudo disfrutar de su suegra, que era su amiga, y quitarse ese estigma, pero no hay que quitarle el chorizo a todos los pacientes. Exacto, yo creo que es un ejemplo perfecto. Si el paciente claramente identifica que le duele un día en concreto, pues analiza qué has hecho distinto, ¿no? No solo comer con tu suegra, sino qué comiste ese día, ¿no? Está ahí, es que los neurólogos a veces que mejoramos hasta las relaciones familiares. Totalmente. No es tratamiento no farmacológico, otras cosas que vemos también en la consulta que no tienen ningún tipo de evidencia médica y que muchas veces se aprovechan de esta. Hemos dicho que la migraña es cíclica, que hay épocas muy malas y muchas veces uno está mucho tiempo pensando en hacerse una técnica que te han dicho que te mejora de la migraña y no te decides hasta que tienes el peor mes de tu vida. Con lo cual lo normal es que el mes siguiente vaya a ser bueno y entonces se corre mucho mito de piercing, abejas, crujidos de pies. Eso hay que dejar claro que no tiene ninguna evidencia científica. Duda. Y nunca hay que juzgar que un paciente te venga a la consulta y lo haya hecho porque están desesperados a veces hasta llegar a alguien o al médico que les diagnostique, que les trate, y entonces el paciente en la desesperación con dolor, pues podemos hacer de todo. Y como decía, Internet tiene cosas fantásticas, pero hay ciertas cosas que son desinformaciones más que informaciones. Entonces sí que es verdad que siempre basaros en un profesional, siempre bajo evidencia científica, porque realmente luego puede, a ver, si no, es algo que no perjudica, no me pasa nada, pero como perjudique, decir que sí que es verdad que se puede incluso, ya os digo, he tenido infecciones de oreja por el hecho de hacerse el piercing y no tiene evidencia científica. Sí, o lo de las abejas, que es terrible. Porque o grapas en la espalda, he visto de todo. Sí. Son cosas que no... Y una vez que ya hemos conseguido que nuestros pacientes empiecen a ordenar un poco su vida, que muchas veces no vienen con la vida ordenada, porque los pacientes muchas veces ellas mismas se dan cuenta, tenemos a día de hoy muchos tratamientos que podemos utilizar para ayudar a nuestros pacientes, ¿verdad? Y eso es lo bonito de los últimos años. Ya llevamos mejorando muchísimo el arsenal terapéutico que tenemos en consulta. Por eso me da mucha pena cuando un paciente llega demasiado tarde. Porque además esos pacientes, cuando ya llegas muy tarde, con más de 10 años, y cuando esos pacientes son mucho más rebeldes luego a mejorar la medicación, que pueden mejorar también, y por supuestísimo que lo tenemos que intentar.
Como os decía, teníamos 3 patas, el tratamiento no farmacológico, que es el que acabamos de comentar, y dentro del tratamiento farmacológico, 2 diferencias importantísimas. Tratamiento sintomático, que es aquel tratamiento que damos para aliviar el dolor en ese momento. Quizás nos sonan todos los fármacos más clásicos, pero tenemos fármacos específicos que ahora os comento. Paracetamol, antiinflamatorios, pero fármacos muy dirigidos al paciente con migraña, y en los últimos años cada vez tenemos más, que puede mejorar incluso lo que no consiguen fármacos más clásicos. Y luego tratamiento preventivo, que es aquel tratamiento que no te quita el dolor en el momento que lo tomas. Que hay pacientes que, como no le quita el dolor en ese momento, ya a veces lo dejan de tomar. Esos tratamientos preventivos, el objetivo es distinto. No es aliviar el dolor en el momento que lo tomas, sino que tomados de forma recurrente, pues lo que hacen es reducir la frecuencia y la intensidad de dolor. Comenzando con el primer grupo, el tratamiento sintomático, sí que este tratamiento es para la práctica totalidad de pacientes con migraña. Realmente cualquier paciente que tenga migraña tiene que tomar un tratamiento en el momento que tiene dolor. Cuando ya es demasiado la recurrencia porque toma mucho, entonces es cuando ya metemos el tratamiento preventivo. Y por eso es muy importante consultar, porque si no se puede hacer una cefalea por uso excesivo de analgésicos. Tratamiento sintomático. Hay que actuar en la primera media hora, 1 hora tras el inicio del dolor, con un fármaco efectivo. Yo siempre repito en la consulta a mis pacientes que tienen que conseguir 3 cosas el tratamiento para el dolor. Que le quite el dolor de forma completa, un alivio total, o por lo menos del 80% en las primeras 2 horas, que no recurra en las siguientes 24 y que lo tolere bien. Y si no consigo eso, tengo que cambiar de tratamiento analgésico. Hay diferentes familias, los triptanes, ahora últimamente también han salido los gepantes y los ditanes. Tenemos un arsenal, como comentamos, muy amplio. Entonces, si no te va bien uno, pues cambiamos a otro. Pero quizás aquí destacar en este podcast, porque lo van a escuchar muchos pacientes, que, por ejemplo, el triptán. El triptán es mucho más efectivo si se toma en la primera hora tras el inicio del dolor. Con lo cual, a veces me llegan a la consulta pacientes que es que no me funcionó el triptán. Vale, ¿cuándo lo has tomado? Bueno, es que tomé primero un paracetamol y como no me iba bien, pues entonces ya a las 4 horas tomé el triptán. No, tienes que tomarlo al inicio. Por supuesto, no vamos a actuar igual un paciente que tiene 5 crisis al mes que el paciente que tiene 25, porque hay que actuar distinto, ¿no? Pero de forma global, si tienes episodios puntuales al mes, vete directamente al triptán. Al fármaco efectivo, si no es el triptán, el gepanto o el ditán. Eso es, yo que soy don batallita, a mis pacientes también tengo mi batallita para esto. Yo siempre le digo, mira, en casa te va a entrar un dragón o te va a entrar un león. Digo, y nosotros desgraciadamente tenemos cuchillos y tenemos navajas, no tenemos metralletas, no tenemos un tanque, no tenemos... Y siempre digo, si tú al león, cuando tú ves un gatito, un león que pesa 10 kilos, 6 kilos, te da pena matarlo. Cuando se hace grande no se va a ir de su casa hasta que él quiera. Entonces con eso trato un poco de insistirle que hay que darle pronto y darle fuerte y darle con lo más efectivo. Si tú ves que te va mejor con la espada que con el cuchillo, pues con la espada. Si ves que te va mejor con el cuchillo, pero ir pronto, porque muchas veces nos da la impresión de que nuestros pacientes ahorran el tratamiento más efectivo, ¿verdad? Entonces no es buena idea ahorrar el tratamiento más efectivo. Exacto. Existe una triptanofobia, de hecho está definida como tal, y muchas veces ya es como también, por ejemplo, una tontería, las cajas. Si el triptán tiene 6 comprimidos y el ibuprofeno tiene 30, pues parece que esto lo tengo que guardar en un baúl para situaciones terribles. Y quizás hubo a lo mejor una sensación inicial que se le transmitió que para las crisis intensas, y es verdad que no hay que tomarlo a la primera de cambio, no hay que tomar 30 triptanes al mes, pero si tienes 7 crisis de migraña, 8, vete directamente al triptán, no hay ningún problema. De hecho, es decir, el triptán es muy efectivo si se toma desde el inicio. Es mucho mejor un triptán al inicio, atacarle agresivo a la crisis de migraña, que no estar 3 días con un analgésico que no le es eficaz cada 8 horas. Al final es mucho más agresivo para el paciente, porque tomar un analgésico de forma tan recurrente pues tiene otros efectos secundarios, que no atajarlo del principio, porque además tiene un efecto mucho más efectivo desde el inicio. Y otra cosa que también solemos recomendar es tomar los fármacos que llamamos antieméticos, que son para las náuseas, pero si tienes náuseas y aunque no las tengas, dale un efecto sumatorio al inicio, porque sí que es verdad que al final a la crisis de migraña, y lo has dicho fantástico, no la dejes convertir en león. Me ha encantado la metáfora, porque es tal cual. Atácala desde el principio, porque cuantos más horas pases con dolor, más difícil va a ser y más rebelde. Incluso a veces que hay que usar el cuchillo y la espada a la vez. Quiere decir, hay algunos pacientes, no son pocos los que nos dicen, pues yo me tomo el antiinflamatorio a la vez que me tomo el triptán. Pues a veces es necesario, si eso lo hay que individualizar en la consulta. Lo que sí que tenemos que también enseñar un poco a nuestros pacientes es a huir de otras combinaciones que no nos gustan. La combinación antiinflamatorio con triptán no nos disgusta nada. La combinación antiinflamatorio-triptán y antiemético, estos fármacos antivómitos, que no nos disgusta nada. Pero luego hay otro tipo de fármacos, opiáceos menores,
que llevan combinaciones con cafeína, el famoso tramadol, estos fármacos, incluso algunos fármacos más antiguos que había, que usaban otros fármacos que llevaban ergóticos, el hemicraneal, no voy a ahorrarme el nombre porque es verdad que muchas veces no llega a la consulta, porque con estos fármacos que en algún paciente puede tener su efectividad, aunque en la mayoría tampoco es tan efectivo como las combinaciones que tú nos has propuesto antes, sí que tienen mucho más riesgo, ¿verdad?, de el pan para hoy y hambre para mañana. Me quita el dolor de hoy, pero ese objetivo que tú has dicho de que no recurran 24 horas, no lo cumplen. Tal cual, es que pan para hoy, hambre para mañana es la expresión que mejor define. No nos gusta nada a los cefalólogos los opiáceos porque generan muchísima dependencia y generan luego una cefalea por uso excesivo de analgésicos muy difícil de controlar, y no nos gusta nada los combinados con cafeína, con ergóticos, con codeína, todos estos esos fármacos muy habituales en la consulta, pues sí que es verdad que al final generan más dolor de cabeza. Entonces sí que es verdad que hay que dar un tratamiento dirigido, y eso se lo tenemos que explicar en la consulta a nuestros pacientes, con triptanes, con antiinflamatorios, pero dárselo y ir evaluando, pero que no el paciente haga una automedicación en ese aspecto, porque sí que es verdad que luego al final es contraproducente para ellos mismos. Muchas veces hasta nos da miedo, ¿verdad?, cuando tienen otra patología que genera dolor, que sí que tienen que recurrir a estos fármacos. Me han operado de la rodilla y me han mandado el paracetamol con tramadol y temblamos un poco porque sí que es verdad que no genera tanta cefalea de secundaria cuando es por otra patología, pero al final luego se quedan muy anclados y es difícil quitarlo. Eso es, porque además se genera ese estrés que hemos dicho también, porque una de las cosas que más miedo nos da es el paciente que nos va aumentando la frecuencia de cefalea, el paciente que nosotros decimos que se va cronificando, aunque es un nombre que no nos gusta demasiado, porque cronificar significa tenerlo para siempre. Ya hemos dicho que la cefalea, yo a mis pacientes les digo que la migraña, nada más que la cura el dios Cronos, le digo yo, digo, si algún médico pasa por allí, cuando el tiempo te la está ayudando, porque muchas pacientes mejoran con el tiempo, con la edad. La prevalencia es mucho más baja entre las mujeres de 70 que entre las mujeres de 30. Si llega allí un médico por el camino, se apunta al tanto. Digo, nosotros no nos apuntamos pocos tanto. Pero sí que es verdad que nos da mucho miedo esas pacientes que se van cronificando, en el sentido de que pasan de tener 5 días de cefalea al mes a tener 7, a tener 9, a tener 15. ¿Qué cosas hacen que esa cefalea se vaya haciendo cada vez más frecuente, además del uso de medicación de manera inadecuada? Hay otros factores, ¿verdad? Sí, exacto. Siempre decimos que cuando una migraña se cronifica, es decir, que tiene más de 15 días de dolor al mes, es un fracaso. Realmente hemos llegado tarde. Tenemos que tratar a nuestros pacientes cuando todavía sean episódicos, pero que también importantísimo que un paciente que esté en migraña crónica puede revertir una situación de migraña episódica, por supuestísimo. Y eso es lo que luchamos todos los días en nuestra consulta, pero no debemos solo consultar cuando ya está cronificada. ¿Y qué podemos hacer para que esa migraña episódica, es decir, menos de 15 días de dolor al mes, no se cronifique? Pues aparte de lo que comentábamos del uso excesivo de medicación, hay otros factores importantes, como puede ser la comorbilidad anímica. Los pacientes que tienen depresión y ansiedad, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Lógico que si tú tienes 20 días de dolor al mes, pues estés deprimido, es que es normal y lógico, pero es que a veces si tengas menos días y estás deprimido por otros factores, eso hace que cada vez tengas más dolor de cabeza. Las alteraciones del ritmo del sueño, como comentabais en el podcast anterior, pues también pueden generar que si un paciente tiene insomnio de forma recurrente, pues eso hace que se cronifique la migraña. Las alteraciones del peso, si un paciente tiene sobrepeso y obesidad, aparte de encontrarse con otras patologías que pueden ser secundarias a eso, la migraña tiene más riesgo de también incrementarse en días de dolor. Con lo cual yo siempre digo que la consulta de migraña no es solo centrarnos en migraña, tenemos que ver todo el espectro de otros síntomas que tiene el paciente, porque pueden estar haciendo que nuestro paciente no mejore, eso lo vemos muy habitualmente. Y eso es invitar aquí a que nuestros pacientes nos cuenten estas cosas, porque muchas veces parece que les da vergüenza decir tengo el ánimo afectado, no estoy durmiendo bien. Entonces, ahora que nos estamos dirigiendo a la población general, tienen que venir y contarnos eso. Yo siempre digo que en la consulta de neurólogos los clines se compran a palés, no hay problema, se puede hablar de todo. Y es importante que nos lo cuenten y no sentir vergüenza de eso, porque se pueden favorecer de muchos tratamientos, porque igual que estamos hablando de que estas cosas pueden cronificar, nos queda la otra pata del tratamiento, que sería un poco descronificar, de bajar un poco la frecuencia, y muchos de los fármacos que usamos los vamos a usar en base a las otras enfermedades o a los otros síntomas de otras patologías, de otras enfermedades que tengan nuestros pacientes. Porque este tratamiento que usamos de manera preventiva, cuéntame más de este tratamiento preventivo. La tercera pata, que muy bien hablábamos, pues sí que es verdad que es aquel tratamiento, como comentábamos al inicio,
que reduce la intensidad y la frecuencia. Entonces, dependiendo cuántos días tenga el paciente de dolor, pues ponemos un tratamiento u otro. Y también, muy importante, y siempre utilizamos la frase, es un traje a medida. Aquí no vamos a ciegas y a todos los pacientes le pongo uno, no. Por supuesto que no. Tienes que preguntarle, saber cómo es un poco el paciente, como acabas de decir, ¿no? Si el paciente tiene un ánimo bajo, pues hay fármacos, por ejemplo, que son antidepresivos, pero que tienen también justificación, efecto científico, respaldo científico en que mejoran la migraña. Entonces sí que es verdad que pues en este paciente a lo mejor es idóneo este fármaco antidepresivo que además de puede mejorar la depresión, yo se lo pongo porque mejora la migraña independientemente, porque esto es uno de los temas también importantes en la consulta, porque ahora tenemos fármacos específicos que hablaremos de ellos, pero llevamos muchos años que tenemos fármacos inespecíficos para migraña, me refiero que se vio que funcionaban en migraña, pero que son un antiepiléptico o un antidepresivo, entonces, claro, o un antihipertensivo. Entonces sí que es cierto que muchas veces el paciente en la consulta decía, pero ¿por qué me pones este fármaco si yo no tengo epilepsia o yo no tengo depresión? Entonces sí que es verdad que le decías, no, yo te lo pongo por migraña, aunque tú veas que también sirve para la epilepsia. Entonces sí que es verdad que perfecto, lo podemos utilizar independientemente, pero también podemos aprovechar lo que llamamos ese efecto dual. Si el paciente tiene depresión y tiene migraña, pues genial, pues el fármaco idóneo para él. Por eso yo siempre valoro de forma completa a los pacientes en nuestra consulta. También es importante, por ejemplo, lo que hace en su tiempo libre. Me refiero cuando un paciente tengo en la consulta que corre ultramaratones. Entonces a ese paciente no le puedo poner un fármaco que bradicardice, porque entonces le hago rendir mucho peor. Entonces sí que creo que en cierto modo tienes que conocer a tu paciente para buscar el fármaco idóneo, porque además ahora tenemos muchas cosas para poder Me gusta mucho eso del traje a medida. Aquí no se puede comprar por internet. No, aquí hay que ir al sastre para que te mida la espalda, te mida la cintura, porque hay que hacer un traje a medida, que es el secreto de que baje esa frecuencia. Y es verdad que ahora, antes los pacientes venían y leían el prospecto, ahora te tienes que adelantar porque está el doctor Google y ya les dice muchas veces que el tratamiento que le estás poniendo es un tratamiento que tú vas a buscar en Google y te va a decir que es eso, un antiepiléptico, es un no sé qué. Hemos usado también un fármaco que le decimos el que llevan las famosas para quitarse las arrugas, ¿verdad? Porque también hay veces que usamos técnicas con aguja. Exacto. En los últimos, es decir, ahora hay una revolución, pero ha habido otra hace unos años, ya llevamos mucho tiempo utilizando la toxina botulínica en consulta. Es una técnica que todo el mundo conoce por estética, pero realmente tiene también beneficios terapéuticos en otras patologías, y en este caso la migraña. Es una técnica muy sencilla que se hace en consulta. Lo bueno que tiene la toxina es que no tiene prácticamente efectos secundarios, se tolera muy bien, aunque el paciente tenga enfermedades graves, digamos, no tiene ningún efecto secundario. Si bien es cierto que no es un tratamiento que lo pongo una vez y me olvido, hay que estar poniéndolo cada 3 meses. Ciertos pacientes, no muchos, sí que conseguimos espaciar, pero sí que es verdad que es un tratamiento que en tolerancia y efectividad pues es francamente bueno. Y quizás, como decía, la siguiente revolución, la que ha sido más cercana, ha sido porque por fin no tenemos unos fármacos que ya se lo merecía el paciente con migraña. Y es una revolución que no nos hace tener que darle 31 pinchazos a un paciente cada vez que vienen a cada 3 meses a la consulta. También no quería olvidarme de que si tu neurólogo, especialmente el neurólogo, cuando llega uno al tercer nivel, digamos, al nivel del especialista en cefalea, que no se extrañe también que les pinchen algunas veces con algún anestésico local, que luego algunos me ha venido que incluso me dice, y uno quería pincharme con un anestésico. Digo, pues que yo te lo voy a proponer dentro de 5 minutos. Entonces, hay veces que usamos. Y luego ahora ha venido una gran revolución porque por primera vez estamos usando un tratamiento que cuando tú abres el prospecto o cuando se lo preguntes al doctor Google o ahora a la inteligencia artificial, te va a aparecer, la primera palabra que te va a aparecer es migraña. Tenemos ya tratamientos especialmente dirigidos hacia la migraña. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos descubierto para poder usar estos fármacos nuevos? Pues se ha descubierto un neurotransmisor que ya se conocía, pero llevamos ya bastantes años, ya no es algo novísimo en la consulta, y sí que es cierto que ya llevamos tiempo poniéndolos, y son fármacos dirigidos con un neurotransmisor muy importante en la fisiopatología del dolor, que es el CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. No es el único, y esto es importante matizarlo, sobre todo por aquellos pacientes que han probado estas nuevas terapias anti-CGRP y no les funciona porque sienten que a lo mejor ya no hay más. Y por supuesto, yo creo que nunca hay que rendirse, yo creo que siempre hay que seguir luchando, y sí que es verdad que se están investigando contra otros neuropéptidos como puede ser el VIP o el PACAP, y probablemente llegará, y hay pacientes con migraña que su migraña es no CGRP dependiente y otros que sí, y probablemente es nuestras hipótesis que los que mejoran son los que es CGRP dependiente. Entonces sí que es verdad que por fin, como decíamos antes, por fin ha habido un tratamiento para el paciente con migraña diseñado por y para ellos, que ya se lo merecían después de tantos años. Y sí que es verdad que son fármacos que nos están encantando en la consulta porque
yo no llevo con tanta satisfacción desde que ponemos estos fármacos. Es una gozada ver cómo un paciente que venía de 25 días al mes de repente se queda con 8. Sí que es verdad que hay que matizar que no son tratamientos curativos, eso sí que es verdad, por lo menos a día de hoy no tenemos esa cura. Lo digo porque es importante tener la expectativa clara, porque podemos ver un fracaso donde es un éxito. Me refiero, no es lo mismo vivir con 25 días de migraña, que tiene que ser una auténtica pesadilla, que vivir con 5, que ya tienes dolor, pero no es la misma escala ni la misma gravedad. Entonces sí que es verdad que estos fármacos consiguen reducir al menos la mitad de los días de dolor en un porcentaje muy alto de pacientes y además con poquitos efectos secundarios. Entonces sí que es verdad que son fármacos que ya llevamos bastantes pacientes, ya llevamos aproximadamente desde la pandemia utilizándolos en consulta, y tenemos todos los que han salido, porque han salido varios fármacos anti-CGRP. Los tenemos subcutáneos con un pinchacito al mes, que es muy cómodo como para olvidarse de la migraña, no tener que estar dependiendo constantemente de una pastilla. Sí que es verdad que puede ser un pinchacito al mes. De hecho, hay algunos de los subcutáneos que puede ser incluso cada 3 meses. Luego también los hay intravenosos, porque hay gente que prefiere, ese sí que es trimestral. Y luego hay gente que no le gustan las agujas y tienen fobia en ese aspecto y le gusta la pastilla. Y sí que es verdad que también han salido fármacos anti-CGRP que son con la pastilla, que en ese aspecto, si tienes un deseo genésico cercano, es fantástico. De embarazo. De embarazo, sí, exacto. Porque además la historia de estos fármacos es bien chula. Es lo que algunos pacientes, no sé si en Madrid así lo llaman, por La Rioja muchos le hablan de la vacuna. Sí. Y es porque son lo que llamamos los anticuerpos monoclonales. Son fármacos que se han diseñado aprendiendo de nuestro sistema inmunológico, que hay veces que produce anticuerpos contra determinados péptidos de bacterias, de virus. Pues en laboratorio se han logrado diseñar esos anticuerpos contra estos péptidos que generan la migraña, y probablemente tengamos otras satisfacciones con otros péptidos que vienen detrás por estos pacientes que no responden. Y luego también es importante que estos fármacos muchas veces los podemos usar en combinación con los anteriores, lo cual nos da un arma importante, ¿verdad? Claro, cada vez tenemos más estrategias terapéuticas y se trabaja a medida, cada vez es más a medida, ¿no? Sí que es verdad que con estos fármacos hemos visto que pacientes que estaban, entre comillas, y me gusta entrecomillarlo porque nunca hay que perder la esperanza, estaban desahuciados, y de repente un pool muy importante de pacientes, pues de repente mejoraron mucho la calidad de vida, porque yo creo que es fundamental y es nuestro objetivo prioritario, que lo decíamos, ¿no? Que mejoren, que luchemos por muchos más días cristalinos. Y volviendo un poquito a una cosa que comentaste antes, también es verdad que no hay que olvidar que la migraña fluctúa, y fluctúa mucho, a veces ni por el propio tratamiento, a veces sin ello la migraña fluctúa, y es verdad que a veces no son tratamientos a veces de por vida, porque sí que es cierto que muchas veces como que da impresión de voy a tomar un antidepresivo de por vida, voy a tomar un anticuerpo monoclonal de por vida. No, son tratamientos que, aunque los tienes que tomar un tiempo, sí que es verdad que no los podemos suspender al mes, eso sí que no, pero a veces son 1 año de tratamiento, 2, 3, pero que un paciente no deje de intentar un fármaco porque piense que ya va a estar medicado toda su vida. Son fármacos que hay que reevaluarlo. También es cierto que hay pacientes que albergan mucho la esperanza de que en la menopausia van a mejorar, y es verdad que muchas, como comentaba, mujeres mejoran, pero no todas. Por desgracia no, porque como comentaba antes, la migraña duele cuando fluctúan los niveles de estrógenos. Entonces, en el embarazo, que están elevados, pues suele ser un periodo bueno, especialmente a partir del segundo trimestre, y en la menopausia suele ser un periodo bueno porque está en niveles bajos. Pero la perimenopausia, por ejemplo, es una época mala porque fluctúa mucho. Además, muchas veces la esperanza la tienen en la menopausia, y las que mejoran, suele ser un poquito después, ¿verdad? Sí, no tanto cuando ya has establecido ese nivel estable, exacto, de niveles bajos de estrógenos. Entonces tienes que tener un componente hormonal toda tu vida para que mejores claramente en el embarazo, en la menopausia, y no siempre es así. Entonces sí que es verdad que puede fluctuar la propia migraña, eso lo hemos visto por estudios longitudinales, epidemiológicos, que puede fluctuar por sí misma con y sin tratamiento, pero sí que es verdad que no puedes pasar años sin tratar, pero que el tratamiento no es para siempre. Eso es, pero bueno, sobre todo dejar bien claro que están saliendo opciones nuevas, que creemos, yo creo, tú crees, yo creo también, que van a salir más todavía nuevos. Entonces también animar a rescatar a estas pacientes que ya han tirado la toalla, porque es verdad que hay pacientes que dejan de aparecer por la consulta, porque es verdad que desgraciadamente hay un grupo de pacientes a los que no hemos sido capaces, con ciencia en la mano, de ayudarlas, y se han aburrido. Pues han salido cosas nuevas y se puede rescatar a muchos pacientes que hasta ahora habíamos fracasado. Y también es verdad que no son tratamientos para todo el mundo. Probablemente si tú tienes una migraña con una frecuencia baja, que te responde muy bien al tratamiento agudo, pues no haga falta recurrir a ningún preventivo y tampoco a estos fármacos, porque tienen su indicación, y si las sacamos de indicaciones cuando terminaremos metiendo la pata. Individualizar en estos casos, ¿no? Yo creo que eso es tan importante. El traje a medida. Perfecto. Bueno, pues yo creo que de la migraña casi hemos tratado un poco. No sé si a ti te ha quedado algo en el tintero que de migraña que quieras contarnos. Dejamos 4 palabrillas para otras cefaleas también, que son
cefaleas muy, muy, muy discapacitantes y muy... 4 palabrillas de estas cefaleas que algunos llaman suicidas o cefaleas devastadoras. Gracias por hablar también de otras, porque sí que es verdad que muchas veces hablamos mucho de migraña porque se lo merece, porque es muy prevalente. Siempre digo que si salían todos los pacientes con migraña a la calle moverían el mundo, porque son muchos pacientes con migraña, pero por desgracia no es la única cefalea. Hablábamos de 150 y hay algunas realmente incapacitantes también. De hecho, hay 2 que creo que así por destacar, porque son 150 y no nos da tiempo a hablar de todas, por destacar 2, las que llamamos cefaleas del suicidio. Y es que es un dolor tan horrible que hay pacientes que llegan incluso a plantear algo tan terrible como puede ser un suicidio, ¿no? Entonces, la primera es la cefalea en racimos. Es una cefalea menos prevalente que la migraña, pero con un dolor terrible que se caracteriza por un dolor estrictamente unilateral. Aquí sí que me pongo más, que siempre duele, generalmente además retroocular el dolor, una intensidad de 10/10, que a diferencia de la migraña, lo que les da inquietud motora, que hacen que tengan que moverse de la intensidad tan grande de la descarga adrenérgica que tienen, y además cuentan muchos síntomas disautonómicos, que son aquellos síntomas que describimos como ojo rojo, lagrimeo, como moqueo. Sí que es cierto que la migraña a veces lo tiene, pero en una intensidad menor, y para eso estamos nosotros en la consulta, para diferenciarlo. La cefalea de racimos, además, es como se llaman racimos porque es muy circadiana. ¿Qué significa esto? Que es muy periódica. Suele ser episodios de una duración entre 15 minutos y 3 horas, con analgésicos se puede acortar, pero sí que es cierto que suele repetirse en el mismo día varias veces, a la misma hora generalmente, y además como en periodos estacionales, pues me duele más al inicio del verano y me dan esos brotes que por eso se llaman racimos. Entonces es importante, os queremos contar también esto porque sí que es cierto que no todo es migraña, por supuesto es muy prevalente la migraña, el 12% de la población, pero que a veces hay otras cefaleas que es un tratamiento distinto que se utiliza en migraña. Y luego está también la neuralgia del trigémino, exacto, ¿verdad? Esa es la segunda cefalea del suicidio, porque también, al igual que la cefalea en racimos, es intensísima y es distinta, muy distinta clínicamente. El paciente lo que encuentra es una descarga eléctrica. Hoy tenía un paciente que por desgracia sufrió una descarga eléctrica y me decía que era exactamente la misma sensación, así que la definición de eléctrica es tal cual. Es una descarga eléctrica lancinante, hiriente, pero dura segundos. Lo que pasa es que a veces se repite mucho y sí que es verdad que suele ser en la cara. Lo más habitual es a nivel mandibular y a nivel del mentón, pero sí que es verdad que a veces puede ser incluso en la frente, mucho menos habitual, y en ese caso hay que pensar en otras patologías también de fondo, pero sí que es verdad que es un dolor de segundos de duración que además es muy característico que el paciente tenga como puntos gatillo, que le llamamos, pues que al cepillarse los dientes le desencadene el dolor, que al comer, de hecho, pobriños a veces vienen pues caquécticos porque tienen miedo hasta comer. Al dar un beso, al afeitarse, si lo cuentan, que es terrible. Muy bien, pues simplemente te voy a pedir, ya para terminar, porque yo he aprendido un montón, pero me gustaría que nos dieras 3 consejos para nuestros pacientes con migraña. Aquí sí te pediría que te enseñas, dame 3 consejos, que le diría así 1 minuto para ellos. Perfecto. Pues volviendo a los 3 pilares, así que me va perfecto esos 3 consejos. El primer pilar, que era el no farmacológico, que tienen que nunca culpabilizarse por ello. La migraña es una enfermedad como cualquier otra. Es verdad que podemos hacer cosas que puede ayudarnos a no tener episodios de migraña, como cuidar nuestros hábitos, hacer deporte, hidratarnos bien, tener una dieta equilibrada, que eso nos va a hacer sentir bien y además mejora la migraña, pero jamás culpabilizarse por tener un episodio de migraña. Tratar las crisis de migraña de una forma precoz y agresiva, diríamos, no dejemos que se convierta en león. Es decir, tenemos que tratar con fármacos dirigidos, con triptanes, ditanes, gepantes. Si el ibuprofeno va bien, perfecto, pero tiene que ir bien, si no tenemos que probar otras opciones, porque además tener dolor genera dolor, con lo cual si la migraña me dura un día, dura 3, pues aparte de incapacitar, que es lo fundamental, genera que tenga más dolor el paciente. Y luego en un grupo de pacientes que ya tienen de forma recurrente dolor, un día a la semana o incluso más, pues sí que es verdad que existen unos tratamientos específicos para el paciente con migraña. Hay algunos más de toda la vida que decimos más clásicos que se utilizan para otras patologías y que puede venir bien si tiene otra comorbilidad, o que podemos utilizar los efectos secundarios como beneficio. Y me refiero, por ejemplo, que si mejora el ánimo o si da somnolencia, el insomnio. Y que en los últimos años ha habido una revolución. Tenemos muchos tratamientos, la toxina botulínica, desde 2012, y en los últimos años los fármacos anti-CGRP. Con lo cual no hay que perder la esperanza. Yo creo que esa es la frase fundamental, que no tenemos, por desgracia, a día de hoy, que no digo que en un futuro no, tratamientos curativos, pero sí tratamientos que mejoran y mucho la calidad de vida, con lo cual consulta si tienes dolor.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha estado entretenidísimo. Yo me lo he pasado muy bien. Nada, gracias a vosotros. He aprendido un montón. Espero que la gente que nos esté escuchando todavía ha llegado hasta aquí, seguro que le ha gustado, que se animen a compartirlo y que haya muchos neurólogos con tu capacidad de transmitir y de ayudar a sus pacientes. Muchas Así que, gracias. Ana, Un muchísimas placer. gracias.